oído hablar de los nervios, ¿no? Cuando nos ponemos nerviosos, ¿no? Cuando nos ponemos nerviosos seguramente tenemos expresiones especiales, ¿no? A diferentes niveles, ¿no? De hecho, ustedes ya se conocen y pueden diagnosticarse y diagnosticar a nosotros cuando se encuentran nerviosos. ¿Qué función celular es la que se da cuando hablamos del tejido nervioso? ¿En qué es experta la célula nerviosa? Irritabilidad. ¿Y qué es irritabilidad? Es la capacidad que tiene la célula de poder responder ante un estímulo. Perfecto, ¿no? Estamos más o menos ahí entendidos. En el sistema, en su funcionamiento, porque como especie, como ser humano, tenemos dos sistemas que se encargan de integrar todos los demás sistemas integradores. Quiere decir que sus órdenes van a afectar a toda la economía, o sea, a todo el cuerpo, de una u otra manera. Esos dos sistemas integradores son el sistema nervioso, que es el que vamos a revisar hoy día en la clase, y el otro sistema es el sistema endocrino, o endócrino. Que cuando se da una orden, se cumple. Por ejemplo, hay que crecer, una hormona, todos crecemos, ¿no? No puede crecer solamente un brazo, ¿no? Igual, cuando el sistema nervioso ordena, por ejemplo, correr, hay que correr, ¿no? Para correr se mueven muchos músculos, la respiración, el latido cardíaco, o sea, todos obedecen de una u otra forma para cumplir con esa orden. De hecho, cuando se levanta un dedo, hay unos dedos unos músculos que tienen que contraer y otros que se tienen que relajar. Y el resto del cuerpo tiene que darse cuenta que ese dedo está siendo levantado. O sea, todo el cuerpo, ¿no? Todo el ser humano obedece a esa orden. Por eso se llaman sistemas integrados. Hoy día veremos tejido nervioso. La próxima clase agarraremos esas células y las volveremos un sistema. O sea, va a ser el primer tejido básico que lo vamos a pasar al siguiente nivel de organización de la materia viva, que es el nivel de sistemas orgánicos. Y veremos histológicamente el sistema nervioso. Luego haremos sistema endocrino. Creo que con sangre acabamos este semestre, ¿no? De histología básica o histología 1. Hablamos cosas generales entonces de ese tejido básico. De hecho, comenzaremos diciendo que es uno de los 4 tejidos básicos, es el más evolucionado, el top, ¿no? De todos. Mira así con desprecio el resto de células. El epitelio y se ríe. Así, lamentablemente es totalmente médico la neurona, ¿no? Así, despectivo total. Su origen es ectodérmico, o sea, de la capa de arriba, encima, ¿no? De la nobleza celular, ¿no? Nada que mesodermo, que ectodermo. Que endodermo es mesodermo, arriba, ¿no? Perdón, ectodermo, arriba. Ahora, está formado por 2 tipos de células, ¿no? En el tejido nervioso vamos a encontrar solo 2 tipos de células. Una, que es la protagónica, la vedette, la dueña del show, ¿no? Que se llama neurona, ¿no? Neurona. ¿Se acuerdan ustedes que en los 80, los 90 hubo un asesino? Bueno, era un psicólogo que fue contratado como perito de parte para que haga el perfil psiquiátrico, psicológico de un asesino serial. Entonces este pata entró a la carceleta y se entrevistó con el asesino serial. Y al final se indignó tanto por las declaraciones que lo ahorcó y lo mató. O sea, el psicólogo se convirtió en otro asesino, ¿no? Ese psicólogo se llama Mario Pocci. Deben haberlo visto después, cuando salió de la cárcel, se pintó el pelo de rojo, salía en los programas cómicos, vendía su libro en el Parque Kennedy de Miraflores. Este loco le puso a su hija mayor Neurona, de nombre. Y la inscribieron con Neurona. Su segunda hija se llamó H2O, no sé. Entonces, una de estas células se llama neurona. Y la otra es como la que le hace la corte a la neurona y se llama neuroglía, ¿no? Las células de la neuroglía. Ahora, aquí la que tiene más alto grado de especialización es la neurona y es experta en irritarse, ¿no? Es top irritabilidad, pero además conductividad y memoria. Y también otro fenómeno que es interesante de conocer, que es el fenómeno de plasticidad. ¿Ok? La glía, en cambio, no hace nada al respecto. Vamos a ver los varios tipos de glía dentro de un ratito y mencionaremos qué hace cada una de ellas, pero no trasciende. Lo importante es acordarse de la neurona. ¿Qué tenemos por plasticidad neuronal? Es un concepto en realidad de neurofisiología, muy de coaching moderno. ¿Qué es neuroplasticidad? Más o menos. Por ejemplo, una de las características importantes es esa, la capacidad de realizar conexiones.
¿no? De hacer otras conexiones. Y de hecho, la neurona es experta en eso. O sea, la neurona es inútil cuando tiene que reproducirse, pero es muy hábil cuando tiene que conectarse, ¿no? ¿Y cómo logramos evidenciar la plasticidad neuronal? De hecho, la podemos manipular. De hecho, la recomendación es comenzar con la estimulación de la plasticidad desde etapas tempranas, ¿no? Hoy a los fetos les ponen música, ¿no? Para que escuchen, ¿no? Desde que están en el vientre. La mamá les habla y reconocen la voz de la mamá. Cuando nace el niño empiezan a moverle los brazos, a moverle los pies. Antes los amarraban con un tamal para que no rueden, ¿no? Los enrollaban con un tamal, la cabeza no quedaba fuera. Hoy no, hoy los sueltan en la cama porque saben que hasta los 6 meses no van a caerse, para que el niño pueda mover los brazos, experimentar ese tipo de... ¿Para qué? Para favorecer nuevas sinapsis, ¿no? De hecho, la plasticidad es la mayor plasticidad que evita que tengamos problemas de degeneración neuronal con los años. Si ustedes tienen mayor estímulo, mayor sinapsis, van a tener mayor posibilidad de evitar problemas como el envejecimiento cerebral, o sea, la demencia senil, Alzheimer, Parkinson y esas cosas, ¿no? Así que a hacer sinapsis, pues, ¿no? A hacer sinapsis. ¿Y cómo hacemos sinapsis? Haciendo cosas nuevas, porque cuando hacemos lo de siempre, esa sinapsis ya está hecha. Hablar, por ejemplo. Hablar es lo de siempre porque ya hicimos la sinapsis del castellano, pero hablar francés no. Entonces, estudiar francés permite hacer sinapsis nuevas. Experimentar con la comida, por ejemplo. Si comen siempre lo mismo, la sinapsis, el gusto del churrasco, de la papa frita, de la hamburguesa, ya está. Pero coman, pues, no sé, comida un día árabe, un día comida hindú, prueben cosas raras, cucarachas, no sé, para generar nuevas conexiones vinculadas a eso. Hagan viajes, cambien de ruta para caminar a la universidad, cepíllense con la mano izquierda, ¿no? Esas cosas generan nuevas conexiones, porque son experiencias diferentes. Conozcan a nueva gente, entérense de la vida de otra gente, no sean chismosos, sino lean biografías, por ejemplo, leer novelas de aventura, alucinarse con esos paisajes, eso es recontra plasticidad. Hacer sudokus es plasticidad, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú crees que eso te da plasticidad? O sea, un nuevo videojuego sí, pero hacerte campeón en el mismo no. O sea, es mejor hacerse 10 videojuegos distintos y sea término medio que ser campeón en uno, por cuestiones de neuroplasticidad, ¿no? Esa es nuestra amiga la neurona, no es la hija de Mario Koji, es la célula original, ¿no? Es una estructura básica de esa neurona. ¿Qué podemos decir de la neurona? Hablemos un poco de la célula protagónica. Primero, que es la unidad básica de ese tejido, ¿no? Es altamente especializada y permanece en el etapaje cero del ciclo celular. A ver, hablemos un poco del ciclo celular. ¿Cómo es la vida de una célula en relación a su ciclo celular? ¿Cuántas partes tiene el ciclo celular? La interfase y luego la interfase. Ya, son 2 partes, ¿no es cierto? O una célula está en interfase o está en mitosis. Acá. ¿Cuáles son las partes de la interfase? La G1, la S. Perfecto. ¿No? G1, S y G2. ¿Y dónde aparece G0? Después de la G1. ¿Qué pasa en G0? Genial. Entonces, una neurona que hace, nace de una mitosis, de esa lámina ectodérmica que vimos hace un rato, se define, voy a ser neurona, ¿no? Perfecto, y luego adquiere la madurez morfológica, estructural y empieza a trabajar. ¿Qué es trabajar? En el caso de la neurona puede ser recibir estímulos, puede ser generar estímulos, puede ser conexiones, ¿no es cierto? O almacenar información. Listo, empieza a trabajar. Y empieza a trabajar. Y empieza a trabajar. Y se pasa 80 años trabajando, ¿no? O la edad que tengan ustedes, porque con las que nacen probablemente mueran, con la mayoría al menos, ¿no? En un momento decide reproducirse. No todas las neuronas se reproducen. Pregunta. ¿Se reproducen las neuronas? Sí, las neuronas sí se reproducen, ¿no? O sea, hay evidencias científicas que dicen que las neuronas, por ejemplo, las del bulbo olfatorio, cada vez que les da resfrío a ustedes, recuperan sus neuronas después de que pierden el olfato, ¿no? Esas se han reproducido, se han reparado, ¿no? En el hipocampo, que es una región del sistema nervioso central, también hay evidencia de generación de nuevas neuronas. O sea, en realidad eso está como que medio nuevo en la investigación, porque sería el ocaso, ¿no? O sea, ya no sacar células ectodérmicas para implantarlas y esperar que haya una nueva, ¿no? Sino buscarlas que ya se reproducen de por sí para generar o reparaciones neuronales. Imaginen que alguien que tuvo un infarto pueda recuperar esas células
y pueda recuperar alguna actividad motriz o una actividad sensorial. O alguien que perdió la capacidad, no sé, pues, de memoria, pueda recuperarla de cierta forma. En fin, o sea, hay trabajo sobre eso y está interesante. El GESELO es eso, el GESELO es simplemente alcanzar madurez y evitar, ¿no?, la reproducción. Es como cuando uno decide ser cura, bueno, ¿no? Llego a la madurez, me entreno para eso y no tengo hijos, ¿no? Solamente estoy ahí, ¿no?, viviendo en el pueblo. Es un negociazo, es una cura, ¿eh? Pastor evangélico, no chévere. Da más dinero, ¿no? Las ovejas del Señor siempre contribuyen con la casa de campo del pastor, ¿no? Y con la casa de playa, y con la casa de Entonces la neurona decide eso, decide no reproducirse, ser la monja o ser el sacerdote con túnica púrpura del sistema nervioso, ¿no? Ya saben, conducen y transmiten impulsos nerviosos, almacenan información innata e información adquirida. ¿Qué es información innata? Con la que naces, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué sería innato? Ya, sí. Podría ser innato respirar. Ya. Pero responden a ciertos estímulos de manera automatizada, ¿no? O sea, como, ¿no?, succionar. Cuando le ponen un pezón ahí al bebé, ¡toc!, empieza a succionar. Nadie le enseñó eso. Él tenía esa información ya codificada en su sistema, ¿no es cierto?, para responder de esa manera. Y la adquirida es aquella que conocemos con el tiempo, ¿no? Salimos del canal del parto y escuchamos el grito del ¿por qué no llora? Ya, esa es la voz de la mamá, ¿no? Es algo que acaba de adquirir, ¿no? Es una información, es otra voz, no es la voz que escuchaba bajo el agua, ¿no?, del líquido amniótico, sino es la voz de verdad, ¿no? Es algo nuevo. Desde ese momento todo es nuevo y todo se almacena, ¿no? Se dan cuenta de la capacidad, o sea, que entera del iPhone es nada, ¿no?, comparado a todo lo que pueden almacenar nuestras neuronitas, ¿no?, las que maltratamos tanto cada fin de semana. Las neuronas tienen tres partes: el cuerpo o soma neuronal, unas proyecciones que se llaman dendritas y otra proyección que se llama axón, ¿no? El soma es la parte que más llama la atención de las células, el cuerpo de la célula. En ella, en el soma, se encuentra el núcleo. Casi siempre en la neurona el núcleo está en el centro, ¿ya? ¿Se acuerdan que hemos visto células con núcleos desplazados, núcleos oblicuos en el eje mayor? No, acá el núcleo, el centro, quiere estar al medio del asunto. Los núcleos suelen ser esféricos y tienen una cromatina laxa. ¿Qué significa cromatina laxa? Mucha actividad, ¿no es cierto? Está siendo leída constantemente, transcrita constantemente. Y un nucleolo que llama mucho la atención. Cuando veamos neuronas, el nucleolo es muy bacán, se ve claramente. Alrededor del soma se llama pericardio, alrededor del núcleo se llama pericardio, carion es núcleo, peri es alrededor del núcleo. Vamos a encontrar algunas organelas típicas de cualquier célula, ¿no? Por ejemplo, encontramos retículo endoplasmático rugoso, a veces es tan abundante que se condensa y da unas manchas oscuras que se llaman cuerpos de Nissl en el citoplasma de nuestra amiga de la neurona. Encontramos mitocondrias, complejo de Golgi, así como había miofilamentos y miofibrillas, acá se llaman neurofilamentos, son neurofibrillas. Y otra cosa que vamos a encontrar en las neuronas siempre también es inclusiones de glucógeno, que sabemos glucosa, melanina y lipofucsina. ¿Por qué glucógeno? Porque la neurona es la ingrediente, es la única célula que cuando no tiene glucosa hace choco, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes que cuando no comen, empiezan a sudar, tiemblan, se caen? Me mareo y se desmayan. Es por las neuronas, ¿no? O sea, la hipoglicemia, o sea, la falta de azúcar, de glucosa, genera automáticamente síntomas nerviosos, ¿no? Sudoración es un acompañante y pum, pérdida de conciencia, trastorno de conciencia, desmayo, choco. La neurona es así, recontra. Te tomas una Coca-Cola y el toque de la neurona se despierta. Por eso guarda su glucosita en inclusiones de glucógeno, para no tener ese tipo de espectáculos, ¿no? Y la lipofucsina. ¿Qué es la lipofucsina? Saca su cuenta que la neurona, mira, mis neuronas tienen 47 años, que es mi edad, ¿no? Por lo tanto, en esos 47 años han habido cosas en el citoplasma que han desechado, que se han muerto, que se han puesto viejas, ¿no? Entonces la neurona no puede darse el lujo de decir, estoy llena de basura, me muero, y que venga un macrófago y me devore. No. La neurona tiene que seguir trabajando, porque esa neurona tiene una función. Entonces lo que hace la neurona es, todo lo que no sirve en el citoplasma lo acumula y lo mete en un rincón, así como una acumuladora, ¿no? Como los acumuladores que guardan cosas dentro de la casa, y la casa sigue siendo la casa por fuera, pero por dentro está llena de cochinadas. Ya, las neuronas viejas tienen muchas cochinadas adentro que se pintan de un color rojo vino, con la hematoxina y eosina, y eso se llama lipofucsina. O
sea, una neurona vieja va a tener seguramente inclusiones del mismo fluxidio. Es un acúmulo, no sirve para nada, está ahí, mancha nomás. Pero me da a entender que esa neurona es una neurona vieja, ¿no? O sea, tiene la edad de la persona. Y acá está pues, nuestra amiga neurona del cuerpo, ¿no? Es el núcleo en el centro, bien central, el nucleolo prominente. Acá están los corpos de Nissl, se ven rojos, ¿no? Y bueno, complejo de Golgi, retículo plasmático, lo usual, ¿no? Ya, acá hay una imagen de una neurona. Está bien pigmentada la foto, pero, miren, este es el... ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Este es el cuerpo neuronal, es como un triángulo. En el centro, redondeazo, el núcleo, y el nucleolo prominente, y cuerpos de Nissl como cancha. Esta es otra, mira, es una neurona que tiene una forma de ojo, ¿no? Una neurona. Tiene el núcleo central, que es más blanco, más clarito. Todo eso es el núcleo. El nucleolo prominente y cuerpos de Nissl. Otra neurona. Esta más bien es media redonda, la neurona. Acá el centro, este es el núcleo. El nucleolo prominente. ¿No? Acá se ven cuerpos de Nissl, pero no con tanta magnitud como los anteriores. Bueno, del soma neuronal salen hacia la periferia unas proyecciones del citoplasma de la neurona que se llaman dendritas. La dendrita es una proyección que es gordita cuando está cerca del cuerpo neuronal, pero luego se va ramificando y se va haciendo más delgada, ¿no? A lo largo que se aleja o se distancia del cuerpo neuronal. Dentro del citoplasma de una dendrita yo voy a encontrar la mayoría de las organelas que tiene el soma. Puedo encontrar mitocondrias, ¿no? Microtúbulos, bueno, neurotúbulos, neurofilamentos, como quieran llamarlos, ¿no? Y en la parte superficial de la membrana de esa dendrita, algunas gemaciones o unas proyecciones del citoplasma a modo de espinas, que se llaman así, espinas dendríticas, ¿no? Y que son como ramitas de árbol, y esas espinas son como las zonas de conexión que va a tener la neurona con otras neuronas. Son lugares para hacer sinapsis o unión. La neurona es como una antena de televisor, ¿no? Es la que recibe desde afuera las señales. Es la parte receptora del estímulo que tiene la neurona, ¿no? Después del soma neuronal sale una proyección que es única, que se llama axón. El axón es mucho más largo usualmente que las dendritas. Incluso hay células que son muy largas gracias al tamaño largo de su axón, ¿no? En cuyo citoplasma interior yo no voy a encontrar todas las organelas. Por ejemplo, no encuentro cuerpos de Nissl, rara vez veo mitocondrias, casi solo hay citoplasma y citoesqueleto en el centro de un axón, ¿no? Y el axón no tiene ramificaciones hasta que acaba. En la parte final el axón recién se ramifica, ¿no? Esa ramificación final se llama telodendrón, ¿no? Telodendrón. En cambio la dendrita se ramificaba desde el comienzo. Este no, este es único, largo y al final ¡plum!, su telodendrón, ¿no? Así como la dendrita percibe la señal, el axón es el que emite la respuesta. Es la parte de la célula que se encarga de emitir respuestas, ¿no? Conduce impulsos nerviosos mediante las sinapsis. Los transmite a otras neuronas, a células musculares o a células epiteliales, que lo veremos en un ratito. Listo. Esa es la parte de nuestra neurona. Acá tenemos un esquema de la célula. Vemos el soma neuronal, las dendritas y el axón. Aquí en este axón vemos a otra célula cerca que se ha encargado de enrollar todo el axón. Esa envoltura del axón se llama envoltura de mielina y es una especie de aislante eléctrico que evita que se pierda energía cuando se transmite un impulso nervioso, y eso hace que la transmisión del impulso nervioso sea más rápida, ¿no? ¿Cómo se ordenan o clasifican las neuronas? En realidad, en histología de la neurona es bien fácil. Cuando vean neuroanatomía es complejo, ¿no? Porque ahí hay núcleos con funciones distintas, ¿no? La neurona hace cosas prácticas, así que veremos eso en su clasificación. De hecho, la primera forma de clasificar a la neurona es por el número de prolongaciones que tiene. Hay unas que se llamarán unipolares. De hecho, no tiene sentido, ¿no? Porque si tiene dendrita y axón, son dos proyecciones, ¿no? Unipolar, sí. No vamos a encontrar unipolares.
Pero así hay unas pseudo-bipolares, o sea, que pareciese que tuviesen una sola proyección, no tiene dos. Bipolares y multipolares. Acá saben mejor. Miren, esta primera es una bipolar, porque tiene un polo dedicado a un polo dedicado a las dendritas y otro polo dedicado al axón. Entonces es una sola bipolar, dos polos. En cambio esta tiene varios polos que salen del cuerpo, multipolar, ¿no? Incluso uno de esos es el axón. Esta otra dice pseudo unipolar o pseudo monopolar. Tiene una sola, ¿no? Pero no es una sola. Lo que pasa es que han salido juntitos el axón y el tronco de las dendritas y se han separado. Eso se llama pseudo o falsamente unipolar, ¿no? Ya que tenemos más dibujos que muestran cosas parecidas, ¿no? A ver, por la forma del cuerpo, también podemos calificar a nuestras neuronas como fusiformes. Ya saben cuándo es fusiforme, como el ojo que vimos hace un rato. Fusiforme. Pueden ser globulosas, una bola, una esfera. Pueden ser estrelladas, o pueden ser piramidales, o pueden ser piriformes, como una pera. Piriformes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la primera, es una fusiforme bipolar. ¿Cierto? La segunda es una globulosa pseudo-unipolar. La tercera es una estrellada. La cuarta es una piramidal. Y la de acá abajo es una piriforme. Una piriforme. Entonces ya sabemos por las proyecciones y sabemos por la forma del cuerpo. Ahora, por el tamaño del axón, hay otra clasificación que las divide en dos grupos. Las Golgi tipo 1 y las Golgi tipo 2, ¿no? Las Golgi tipo 1 son las que tienen axones largos, ¿no? Están vinculadas mucho a las sinapsis musculares, ¿no? De axón largo. Y luego tenemos las de axón corto, que unen neurona con neurona nomás, ¿no? Interneuronas son las de Golgi tipo 2. Ahora, según cómo funciona una neurona, hay otra clasificación. Hay neuronas que se llaman neuronas aferentes o sensitivas. Una neurona aferente o sensitiva es aquella que recibe estímulos del medio externo, ¿no? Los percibe. Por ejemplo, las neuronas de la retina son sensoriales, no son sensitivas o aferentes. Las del gusto, las de la olfacción, las del tacto son neuronas sensitivas o aferentes. Luego tenemos neuronas motoras o eferentes. Estas son las que más bien ejecutan órdenes, salen del sistema nervioso hacia afuera. Por ejemplo, la que dice levanta el brazo es una neurona motora. La que me dice escupe es una neurona motora. La que me dice produce más saliva y empieza a salivar también es una neurona motora, ¿no? Y luego hay neuronas de asociación o interneuronas. Es una neurona que le pasa la noticia a otra neurona, ¿no? Entre neuronas se comprenden, ¿no? Entonces, eso se usa mucho, aferente y eferente. Aferente es cuando llega y eferente es cuando sale. Luego tenemos una clasificación por la velocidad en la que conduce el impulso nervioso, ¿no? Hay las fibras tipo A, fibras tipo B, fibras tipo C. Las tipo A entre 15 y 100 metros por segundo, las B entre 14 metros por segundo y las C más lentas, ¿no? 0.6 a 2 metros por segundo, esa velocidad en la que transmiten el impulso nervioso. Y listo. Hasta ahí es la neurona. Así de compleja es histológicamente, ¿no? Es bien fácil histológicamente. Pero dijimos que había dos tipos neuronales, dos tipos celulares, las neuronas y las neuroglías. La neuroglía es, miren, la neurona de hecho es una zona muy engreída. Entonces, solo come glucosa, cuando falta glucosa se desmaya, convulsiona, se choca. Está en lugares exclusivos, ¿no? Arriba del cerebro, ¿no? Por ejemplo. Y tampoco se mezcla con el pueblo. La neurona decidió no mezclarse con el tejido conectivo. Usted sabe que el tejido conectivo es quien se encarga de conectar todo. La neurona dijo, a mí no me tocas, ¿no? Porque soy neurona. Entonces se generó su propia corte, sus propias células capaces de tocar a la neurona. Esas células se llaman neuroglía. Las neuroglías funcionan como un tejido conectivo para las neuronas, ¿no? Son células de soporte, son mucho más numerosas que las neuronas, son más pequeñas, estas no generan impulsos nerviosos, ni conducen, ni almacenan nada, pero a veces, histológicamente, son igualitas a las neuronas. O sea, se han mimetizado con la neurona para, ¿no? Podrían confundirnos, ¿no?
Tienen prolongaciones similares a las neuronas, pero ya saben que no transmiten nada. Tiene varias funciones. Por ejemplo, ¿qué funciones tiene la glía? Soporte y sostén. Son las que ordenan y ubican a las neuronas en su lugar, ¿no es cierto? Después, producción de mielina. ¿Se acuerda que dije que los axones de las neuronas estaban recubiertos en una vaina que se la producía otra célula? La glía es la que se encarga de eso. Defensa mediante fagocitosis. Hay unas células de la glía que se encargan de hacer la fagocitosis de las cosas extrañas o de las muertes neuronales, y la desaparece, ¿no? Hay otras neuronas, las cosas que las neuronas tampoco toman de la sangre directamente el alimento, la glucosa. La neurona es como el rey, ese que tenía que venir el copero del rey, y el copero le servía el vino, y el rey le decía, toma tú primero, el copero tomaba un poco, esperaba el rey un rato que no se muera, y recién tomaba el vino, para no morirse envenenado. Ya. La neurona hace lo mismo, sin ingredientes. Tiene células que se encargan de recibir los metabolitos, probarlos, y luego recién se lo pasan a la neurona, para que ella los pueda recibir de esa manera, ¿no? Por eso hay células de la glía que se encargan del intercambio metabólico. Hay células de la glía que liberan sustancias neuroactivas que sirven mucho en la evolución o progreso embrionario de las neuronas, ¿no? Por ejemplo, sirven para guiar la migración neuronal y la ubicación definitiva de las neuronas en los sitios donde van a permanecer después, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que hay las neuronas se ubican en dos sitios: en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Eso lo veremos en la próxima clase, cuando les adelante. La glía también. Hay una glía del sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, la macroglía. Ahí tenemos dos células. El oligodendrocito. El oligodendrocito es el que se encarga de producirle mielina a la neurona cuando está en el sistema nervioso central. Y tenemos el astrocito. El astrocito es la célula que se encarga de pasar a la comida, los metabolitos. Tenemos la microglía. La microglía es el que se encarga de tragarse lo que es el desecho. Es el macrófago, que se come lo que las neuronas han desechado, o cuando una neurona muere y ese cuerpo no puede estar ahí, viene y se lo come la microglía. Y tenemos unas células especiales que se llaman epéntimo, que es parecido a un epitelio que reviste las cavidades que tiene el sistema nervioso. Cuando veamos el sistema nervioso vamos a darnos cuenta que tiene huecos, pues el cerebro hueco, tiene ventrículos. Y esos ventrículos están revestidos por unas células que no son epitelio común y corriente, son epéntimo, un tipo de glía. En el sistema nervioso periférico también tenemos glía. Por ejemplo, tenemos las células de Schwann. Así como el oligodendrocito le da mielina al axón de la neurona en el sistema nervioso central, la célula de Schwann le da mielina al axón de la neurona en el sistema nervioso periférico. Y acá hay que hacer una aclaración. Un oligodendrocito es como un pulpo. Entonces puede enrollar varios segmentos de axón de varias neuronas. Segmentos de axón de varias neuronas al mismo tiempo. En cambio, la célula de Schwann es como, alucinen que un rollo de papel higiénico sea una sola célula. Así es, una célula larga. Y esa célula de Schwann se enrolla sobre un solo segmento de axón del sistema nervioso periférico. Una sola de Schwann solo puede darle mielina a un segmento de un único axón neuronal en el sistema nervioso periférico, a diferencia del oligodendrocito, que puede enrollar a varios axones al mismo tiempo en el sistema nervioso central. Luego tenemos las células satélites o anficitos. La neurona puede que esté en el sistema nervioso periférico. Le tocó ser ganglio, pues, enojado, ¿no? Yo quería estar en el Vaticano, me mandan a una catedral. Ya se va al ganglio nervioso periférico, pero tampoco ahí va a mezclarse con el tejido conjuntivo. Ya se rodea automáticamente de un grupo especial de células de la glía que se llaman células satélites o anficitos. No entre en contacto con el tejido conjuntivo, porque es muy engreída. Y bueno, en la retina hay un grupo especial que se llama células de Müller, ¿no? Que son unas células especiales del tejido de la glía de la retina ocular. Aquí tenemos, por ejemplo, los astrocitos arriba. El primero es uno protoplasmático, gordo. El otro es uno fibroso, ¿no? La microglía, el oligodendrocito es como un pulpo, ¿no? Eso de acá va y se enrolla un axón, se enrolla otro axón, se enrolla otro axón. Si yo veo esta imagen, yo la verdad no podría decir cuál es neurona y cuál es glía. Es difícil.
pero es un corte donde predomina teóricamente la glía, ¿no? El sistema nervioso central. Igual acá, también el sistema nervioso central, yo veo células globulosas, ¿no? Pero no sé. Aquí sí, ese péndulo, ¿no? Es como un epitelio que reviste una cavidad, pero es glía, es epitelio. Aquí tenemos un oligodendrocito. Yo les dije que un oligodendrocito puede emitir varias proyecciones y enrollar varios segmentos de mielina, ¿no? Entonces el axón lo enrolla allá, lo enrolla acá. En cambio, una célula de Schwann es así. Está el axón, la célula de Schwann se pone y empieza a enrollarse como un rollo perigénico, ¿no? Y termina siendo así. El axón enrollado por un solo segmento. Uno solo segmento enrollado por una sola célula de Schwann. Esta es la imagen de un nervio en el que yo veo varios axones y su enrollado de mielina. Y para a mayor aumento es el axón al centro y el enrollado de mielina. Y se ven todas las capas. ¿Qué es la mielina? Es una célula, ¿no? O sea, es un segmento de la célula de oligodendrocito o una célula de Schwann. Pero básicamente su estructura, ¿qué es? Es grasa. ¿Por qué es grasa? Porque es membrana, miren. Es pura membrana celular que se ha enrollado. ¿Y qué tiene la membrana celular? Fosfolípidos, ¿no? Por eso es importante fosfolípidos en el desarrollo del sistema nervioso. En la primera etapa de su desarrollo, alimentarse adecuadamente. Leche materna, por ejemplo. ¿Qué tiene leche materna? Secreción apocrina, tiene membrana. Toda la grasa que sale de las células de la mama entra, y eso son la fuente de ácidos grasos para que se generen los fosfolípidos que van a revestir de mielina, ¿no? Entonces todo queda ahí, ¿no? Como una reciclación de los fosfolípidos de membrana de las mamas hacia el sistema nervioso, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ahí se ven los axones. Cada vez que acaba una célula de Schwann y comienza otra célula de Schwann, se ve esto, que se llama como nodo de Rambier, ¿no? Miren qué bonito, es un axón con su vaina de mielina, donde está la flecha, es un nodo de Rambier. Miren, cuando una neurona entra en contacto con otra célula, esa unión se llama sinapsis. Sinapsis. La sinapsis puede ser de tres tipos. Una sinapsis neuroneuronal, que es cuando neurona se pega con neurona. Puede ser neuroepitelial, que es cuando la neurona se pega a una célula epitelial, básicamente una célula glandular, ¿no? Y le dice secreta o deja de secretar, ¿no? O puede ser una unión neuromuscular, que es la placa mioneural o placa motora terminal, que han revisado en histología del sistema muscular estriado, básicamente, ¿no? O sea, son tres tipos de unión: neuroneuronal, neuromuscular y neuroepitelial. De hecho, cuando uno ve una sinapsis y la analiza, la sinapsis tiene dos partes, ¿no? Una membrana presináptica, que es del axón que llega para dar la señal, una membrana posináptica, que puede ser de cuerpo neuronal o de dendrita, y entre ambas se forma un espacio que se llama hendidura sináptica, ¿no? En la membrana presináptica vamos a encontrar nosotros al neurotransmisor, que es liberado por exocitosis, como se ve acá. De hecho, ese neurotransmisor viene desde el soma neuronal, viaja por todo el axón, y en la parte del telodendrón, ahí es donde se adhiere a la membrana celular, se integra para formar una exocitosis tradicional, típica, y liberarse. Una vez que se libera, la membrana postsináptica tiene muchos receptores para ese neurotransmisor, recibe la señal y se activa la membrana postsináptica, en un fenómeno que se llama usualmente despolarización de membrana. Pero al mismo tiempo, en esta hendidura sináptica hay enzimas que degradan el neurotransmisor. O sea, una vez que llega la orden se comunica, el otro recibe el comunicado y la enzima no se puede quedar ahí porque la orden sea permanente, no, automáticamente la enzima es destruida. Entonces la señal se pasó rápidamente y ahí quedó. No se quedó permanentemente la orden ahí, pegada en el receptor postsináptico, ¿no?
Eso es importante de entenderlo en fisiología, que no salir mucho ese fenómeno. Ya, eso es todo. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a neuronas y neurovías? Si no existen los nodos de Rambier, a ver, el axón que tiene nodos de Rambier es el axón periférico, ¿no? El axón que está en el sistema nervioso periférico. ¿Qué pasa con el impulso nervioso? El impulso nervioso no es más que una despolarización de membrana que viaja a una velocidad determinada a lo largo de la membrana del axón. Un axón puede medir 30 centímetros, entonces tiene que viajar por esa superficie, y que esta despolarización es un flujo de sodio, ¿no? Que juega, ¿no? Con cloro, ¿no? Y ahí estamos hablando de iones, ¿no? Eléctricos. Cuando tú tienes en tu casa tu cable de luz es de cobre y viaja ahí el electrón, ¿no es cierto? Que es iónicamente una carga eléctrica. Yo le he puesto plástico para evitar que los electrones se caigan y por lo tanto yo conservo más electrones y la velocidad del impulso es más rápida. Lo que pasa con la célula de Schwann es envolver el axón para que esa despolarización se dé ahí nada más y no se escape, ¿no? Y eso hace que el impulso viaje más rápido. Hay enfermedades donde se produce la desmielinización de las células y puede producir muchos síntomas, ¿no? Hay desmielinización, no sé, en la demencia senil, por ejemplo. En el Alzheimer, cuando uno revisa el Alzheimer, ve que se pierde la mielina de la conducción. En Parkinson pasa lo mismo. Si no hay, el impulso deja de transmitirse. Si no hay mielina, se pierde el impulso del camino y se pierde la función de ese axón. El hecho de que no haya nodos de Rambier es porque no hay mielina, porque el nodo de Rambier es un espacio entre dos células de Schwann, ¿no? O sea, por definición es eso. ¿Cómo se le llama así por espacio? Más no solo tipo de célula diferente. Sí, es un axón. Es el único axón, es un único axón que tiene envuelto acá una célula de Schwann, al lado otra célula de Schwann, al lado otra célula de Schwann, y entre célula de Schwann y célula de Schwann hay una depresión. Eso se llama nodo de Rambier, ¿no? Más o menos así funciona el chiste. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién va a hacer la práctica de la doctora Mario? ¿La que han dado? Si han dado los dos musculares, estaría nervioso. No, solo modalizo. Entonces, probablemente no es solamente muscular. Pero no es esquelético. Igual, sí, puedo hacer la consulta. Sería bueno que estudien todo, ¿no? Pero bueno, si quieren estudiar solo por pasito. ¿Alguna otra pregunta de la clase? El sensitivo era referente y el motor era referente, ¿no? Sí. Entonces, el sensitivo va a viajar al sistema nervioso central. No, el sensitivo viaja hacia el sistema nervioso central. Hacia. Pero, entonces, y después va a volver la señal ya previamente con la motora. Viene la motora o eferente. Y cuando la sensitiva no viaja a la central, sino se pasa a la motora, ¿cómo se llama? Ah, ya, ese es el reflejo de dos neuronas. Eso lo van a ver en físico, porque eso va a verlo desde ahora. Hay respuestas que están simplificadas. O sea, no todo lo que sucede requiere que lo vea el cerebro. Porque el cerebro tiene que liberarse. O sea, no va a ver loco viendo todo. Entonces tiene sucursales que se llaman ganglios, ¿no? Esas son zonas de paso. Como hay embajadores, hay neuronas en las zonas de paso. Y el reflejo bineuronal es cuando hay un estímulo que viene y la respuesta motora es inmediata. Es como cuando te hacen así. Ya, eso es un reflejo bineuronal. O un patelar, pupilar, ¿no? El cerebro no tiene que pensarlo, no tiene que integrarlo, razonarlo, memoria, no, es automático, ¿no? Tenemos algunos procesos que están diseñados para que sean de esa forma, ¿no? Reflejos se llaman.